Quiero compartir con ustedes una porción de las Escrituras en la cual he estado meditando para este fin de semana. He estado preparando lo que nos toca compartir de la primera carta de Pedro, pero por diversas circunstancias el Señor ha impulsado que hoy pueda compartir esto con todos los presentes. Hace un par de semanas yo dije algo que por los comentarios que tuvimos con unos hermanos, por las preguntas que me hicieron, es algo que se ha quedado en el corazón de todos y también nos ha dejado pensando. Yo recuerdo que les dije que cuando no aprobamos una prueba que el Señor ha puesto en nuestra vida, el resultado es que la repetimos, ¿no? Y hacía la similitud del tema de los estudios, ¿no? Cuando estamos con alguna materia y bueno, pues no rendimos bien el examen, pues tenemos que repetir la materia, ¿no? Y también me acuerdo que les había dicho que un buen alumno, no, en realidad no se aplaza y repite la materia, se especializa en esa asignatura. Y sucede lo similar con respecto a las pruebas con el Señor. Si nosotros estamos atravesando una prueba y por diferentes circunstancias pues nos aplazamos, la prueba vuelve incluso hasta con más intensidad a nuestra vida. Y lo que hacemos en realidad es pues especializarnos en esa prueba, en esas circunstancias. Y la única manera en la cual vamos a aprobar un examen pues es dando las respuestas correctas. ¿Y cómo obtenemos la respuesta correcta? A través de un procedimiento adecuado. Sobre todo en las materias, por ejemplo, de matemáticas o física, cualquiera de esas ramas, uno tiene que tener un adecuado procedimiento para llegar a un correcto resultado. Mi propósito para hoy es que juntos podamos, a través de la palabra, conocer cuál es el procedimiento correcto a través de la prueba que estamos pasando para resolverla adecuadamente. ¿Cuál es el procedimiento correcto que nos va a llevar a la respuesta adecuada y así podamos aprobar la prueba? Hermano, hermana, no sé si tú estás pasando por prueba en este momento. No sé si estás repitiendo una prueba en tu vida, o si tú ves que pronto va a volver una vez más una prueba que no has podido pasar satisfactoriamente. Así que cualquiera sea el intento que tú estés pasando en la prueba hoy, me interesa que conozcamos el procedimiento correcto y obtengamos el resultado correcto para que pasemos esta prueba. Pero no con 51, sino con nota de excelencia. La idea es que pasemos con nota sobresaliente de 100 y que aprobemos muy bien la prueba. ¿De acuerdo? Abran sus Biblias en el Salmo 107. Salmo 107, y voy a tomar dos versículos 28 y 29. Salmo 107, versículos 28 y 29. Y ese es el salmo con el cual voy a comenzar y también voy a cerrar la prédica de hoy. ¿De acuerdo? En medio de esto voy a comentarles dos circunstancias que pasaron los discípulos a través de una prueba de manera muy particular junto con Jesucristo. Salmo 107, versículos 28 y 29 nos dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Oremos, hermanos. Padre, te ruego que en esta mañana sea tu Santo Espíritu abriendo las Escrituras delante de nosotros y asimismo nuestro entendimiento, para que todo cuanto se predique sea de bendición a tu pueblo, sea de edificación y sobre edificación, que sea respuesta a las dudas, dificultades y problemas en los cuales estamos hoy en medio. Hemos venido, Señor, acá para escuchar tu palabra, para escuchar, Señor, qué tienes para nosotros. Queremos alabarte y adorarte, pero también queremos entender qué quieres tú para nosotros, Señor. ¿Qué es lo que tienes separado para nuestra vida en esta mañana? Sé tú glorificándote a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a prepararnos para la prueba, ¿ok? Siguiendo con la analogía del ejemplo de aprobar el examen, o la materia en la cual nos estamos especializando, si una vez más estamos con esto, la única manera de aprobarlo
¿Cuál es? Si tú te aplazaste en alguna materia y tienes que volver a tomar la materia, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estudiar. Tienes que estudiar, es la única manera de hacerlo. Y cuando estudias, vas a rendir un buen examen. Es decir, vas a tener los procedimientos correctos para obtener la respuesta correcta a la pregunta que se te ha planteado. Respecto a las pruebas que podemos estar pasando, amados hermanos, o que podemos estar repitiendo, la situación es la misma. Es exactamente la misma. Tú, amado hermano, hermana, necesitas estudiar. ¿Y qué es lo que tienes que estudiar? La palabra de Dios. Tú debes estudiar la palabra de Dios para que el momento en el cual tú estés en medio de la prueba, estés rindiendo la prueba, tengas a tu alcance el procedimiento correcto, es decir, la actitud y la acción adecuada, lo que Dios demanda de ti, para que eso te lleve a tener la respuesta correcta. Y cuando tengas la respuesta correcta, créeme que vas a aprobar y vas a pasar esta prueba. Y no solamente vas a aprobar la prueba, vas a tener bendición que vamos a conocer también. Así que necesitamos estudiar la palabra de Dios. Yo he escogido el Salmo 107 o la porción del Salmo 107 porque resume todo lo necesario para aprobar la prueba. Primero, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer cuando estamos angustiados en medio de la prueba? El salmista nos dice que clamemos a Dios. Clamemos a Él. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué hará Él? Él nos librará de nuestras aflicciones. Y tercero, ¿cuál es el resultado final al cual llegamos? Que Él cambia, es decir, Dios cambia la tempestad en calma y la apacigua. Eso es lo que hace el Señor. Estás en la angustia, clama al Señor y Él te dará paz a tu vida. Él va a apaciguar, va a calmar la tempestad. Él escuchará porque sabe que estás en aflicción. ¿Sabes? Este es un símil muy interesante para el momento de la prueba. Aquí utiliza una circunstancia, la tormenta. ¿Cuántos alguna vez han estado en medio de la tormenta y en algún mar o lago? ¿Alguna vez han estado en una circunstancia? A mí me ha tocado estar en una circunstancia así donde era muy probable y pensábamos que íbamos a morir. Nos encontrábamos llevando material de construcción pesado, ladrillo, cemento, desde un puerto cerca de Copacabana hacia la Isla del Sol. Y cuando partimos, tremendamente cargados, de repente se desató una tempestad. Y en ese lugar las olas son bastante fuertes, lo que ellos llaman cuando el lago está picado. Muchas veces estuvimos a punto de volcarnos. Y bajo las circunstancias eso es muy peligroso. Es más, días después, una persona con la cual trabajábamos falleció en circunstancias similares. Entonces, cuando yo leía esto de la tempestad, vino a mi mente todo esto. Así que, si tú has pasado por una circunstancia similar, pues vas a poder entender esto. Pero no solamente tienes que pasar por algo así para entender que la tempestad es terrible. Que la tempestad es peligrosa, que la tempestad cuando llega a tu vida a través de la prueba te pone en circunstancias muy duras. Básicamente, hermanos míos, tenemos dos motivos para encontrarnos en medio de la tempestad. Dos motivos para encontrarnos en medio de la tormenta. Primero, por desobediencia al mandato de Dios. Uno puede encontrarse en medio de la tormenta porque ha desobedecido a Dios, generalmente por ser caprichoso o por ser egoísta. Ahí tienes el ejemplo de Jonás. Jonás fue llamado por Dios. A Jonás el Señor le mandó a predicar a Nínive, a gente que no era judía, gente gentil. ¿De acuerdo? Pero Jonás no quiso hacerlo. Desobedeció esta orden. Y dice Jonás, capítulo 1, versículos 3 y 4, se los leo. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Dios le mandó que vaya a predicar a este lugar, pero Jonás fue al lugar contrario. E igual se encontró con Dios. Continúa el pasaje, dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahí tienes el resultado por la desobediencia de un hombre que puso en peligro no solamente su vida, sino la vida de los que estaban junto con él. Entonces hay un motivo por el cual podemos estar en medio de la tormenta, es decir, en medio de la prueba, por desobedecer el mandato de Dios a nosotros. ¿Cuál es la manera de salir de la prueba? ¿Cuál es la manera de salir de la tempestad? Pues simple, obedecer a Dios. No hay otra manera. Si tú estás en la prueba por desobediencia, pues obedece y verás cómo sales de la prueba. Es así de sencillo, hermanos míos. Pero el segundo motivo, hemos visto que el primer motivo para estar en la tempestad es por desobediencia, ¿ok? Pero el segundo motivo para encontrarnos en medio de la prueba también puede ser por obediencia. Y puede ser paradójico, porque podemos pensar, a ver, si desobedezco a Dios, entro a la tormenta. Pero si obedezco a Dios, también entro a la tormenta. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Vamos a ver la diferencia, porque hay una diferencia muy clara en esto. ¿De acuerdo? Porque podemos ser obedientes a Dios y a su palabra, y esto nos puede llevar a la prueba. Eso nos puede llevar a la dificultad, a la tormenta. Y es aquí donde yo quiero concentrarme. Porque, hermanos míos, es donde generalmente nosotros tendemos a especializarnos, porque repetimos y repetimos la prueba. La cantidad de veces que al Señor le sea necesario. Yo quiero pedirte que tú hoy medites en las pruebas que has pasado, los momentos difíciles que estás pasando ahora, y que a través de la luz de la palabra puedas entender qué quiere el Señor para ti. Ahora, ojo, hermanos míos, si tu vida está siendo tranquila, si tu vida es sin sobresaltos, si tu vida no tiene pruebas, si te está yendo de maravilla, quiero que pongas atención, porque probablemente no estás representando una amenaza seria para el reino de las tinieblas. Y esto es una realidad, hermanos míos. Solamente cuando alguien amenaza al reino de las tinieblas, pues hay una lucha activa en contra de esa persona. Pero si tú no representas una amenaza, ¿por qué el enemigo va a evitar que tú hagas lo que el Señor te ha mandado? Te pongo un ejemplo bien sencillo, ¿de acuerdo? Seguramente muchos acá juegan fútbol. ¿Qué pasa cuando hay un equipo que se presenta a un campeonato? ¿Alguna vez han escuchado el término, ven, no importa si no sabes jugar, salvemos el walkover? ¿No? Entonces no importa si el amigo juega o en su vida ha jugado fútbol, la cosa es que esté ahí presente para salvar el walkover. Y cuando comienza el partido, pues el equipo contrario se da cuenta que no juega bien, o que no juega, o no es jugador, o lleva muchos años sin jugar. Entonces básicamente no necesitan marcarlo, él solito se va a enredar y quitar la pelota. Pero cuando hay un jugador bueno, ¿qué hace el equipo contrario? Le pone doble marca, está pendiente de él. ¿Para qué? Para que no tenga el balón y meta gol. Entonces hay una marca persistente, una lucha persistente en contra de un buen jugador. Así que ojo, ¿cómo está tu vida, hermano mío? Tal vez te hace falta entrenamiento. Tal vez te hace falta entender que el Señor tiene un propósito para tu vida y tú debes cumplirla. Así que entrenémonos a través de la palabra del Señor. No dejemos que la carne nos domine. Dejemos que sea el Espíritu Santo a través de nosotros quien nos llene de Él y cumpla su propósito en nosotros. Y con esto yo quiero que veamos la manera en la cual Jesús actúa. Lo hace de una manera muy interesante. Y Él no evita que sus discípulos tengan tiempo de tormenta. Es más, es como que Jesús los lleva al tiempo de tormenta para probarlos. Y quiero darte ejemplos muy puntuales. Vamos a ver a los discípulos en medio de la tormenta y vamos a ver la actitud, el procedimiento que ellos tienen y por qué deben repetir la prueba después. Hay un relato que está registrado en 3 evangelios. Si tú quieres leerlo con calma en casa, anota los pasajes.
Está en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Encuentras el mismo relato con otros detalles importantes en Mateo 8, 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Y también lo encuentras en Lucas 8, 22 al 25. Ahora vamos a leer Marcos 4, 35 hasta el 41. Y escuchen bien cómo es el relato y qué es lo que pasa. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Jesús les da una orden, escuchen la orden, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, cuando llegó la noche ese día, Jesús dio una orden. La orden fue sencilla. Estaban en el mar de Galilea, estaban en una orilla, y Jesús les dijo, vayamos, pasemos al otro lado. Entonces sus discípulos obedecieron. Por la obediencia se vieron en medio de una tempestad. Ya de noche, ya había oscurecido, la tormenta de viento que se levantó, ahí estaba presente. Llovía muy fuerte, las olas estaban muy altas, y dice la palabra que ya se anegaba ese barco. Ese ya estaba a punto de hundirse. Entonces, probablemente, como nos cuenta Lucas, desde el momento en que comenzó el viaje, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. Y no solamente estaba durmiendo plácidamente. Y continuó durmiendo en medio de la tormenta. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo pudo dormir Jesús en medio de la tempestad? A ver, seamos honestos, ¿alguno de ustedes podría dormir con bulla, con muchísima bulla? No, bulla de relámpagos, bulla de gritos. Bueno, probablemente sí, tal vez alguien está acostumbrado y no tiene problema y duerme plácidamente. Pero si de repente les echaran agua, ¿despertarían? Lo más probable es que despertarían sobresaltados. Si ustedes sintieran un movimiento muy fuerte, ¿se levantarían? Es lo que pasaba con Jesús. Había el movimiento de las olas, había la bulla de la tormenta, la bulla de los gritos, y estaba la lluvia que persistentemente caía, y Jesús estaba durmiendo plácidamente. Había viento, las olas, gritos, agua, de todo. Y Jesús durmió plácidamente. Ni siquiera el rugido del viento, el embate de las olas, o el balanceo de la barca, o la lluvia que caía en su rostro, lo despertó. Y esto me recuerda mucho a lo que en algún momento Isaías dijo. Si quieres subrayarlo en tu Biblia, busca Isaías 26:3, porque es algo hermoso para todos nosotros. Isaías 26:3 dice, tú, le está hablando a Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo quiero preguntarte, ¿estás en paz hoy? Si estás en paz, es porque tu pensamiento en él persevera. Pero si por algún motivo no estás en paz, no hay paz en tu corazón, aquí tiene la respuesta: tu pensamiento no persevera en el Señor. Tal vez no estás confiando en el Señor. Porque el requisito para que tú seas guardado, ni siquiera en paz, dice la palabra en completa paz. En completa paz. Es que tu pensamiento persevera en Él. Y que hayas confiado en Él.
Los discípulos, desesperados por lo que estaba pasando, póngase por un tiempo en las sandalias de los discípulos, ya empiezan por anegarse la barca, van a morir, están en peligro de muerte, y no entienden cómo el Señor está ahí plácidamente dormido en la parte trasera del barco. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van y lo despiertan. Ahora, yo me imagino, y trato de imaginarme las circunstancias, no es que fueron y le dijeron, Señor, Maestro, Jesús. Seguramente fueron y lo sacudieron por el énfasis que el texto original tiene. Las palabras en el texto original son muy fuertes. Dicen, Señor, despierta, ¿no tienes cuidado que perecemos? Les voy a poner en otra traducción. Es como si le estuvieran diciendo, Señor, ¿nos estamos hundiendo y a ti no te importa? Así de fuerte es la palabra. ¿Nos está pasando esto y a ti no te importa? Ponte por un momento en la situación de estos hombres. ¿Cuántas veces tú puedes haber pensado en esto? Señor, mira lo que me está pasando y no haces nada. Mira lo que me están haciendo y no intervienes. Mira lo que me están diciendo y tú no haces nada. Mira lo que sucede y tú estás tranquilo. ¿Alguna vez has pasado por una circunstancia así? Yo creo que siempre hay momentos en nuestra vida en los que creemos que Dios no está obrando o no va a obrar frente a nuestra adversidad. Yo creo que todos hemos o estamos pasando por un momento así. Pero podemos pensar, y no te sientas culpable si estás pensando algo así. Si tú por un momento piensas que el Señor está viendo tu circunstancia, está viendo cuán complicada está, pero ha decidido no hacer nada. Hace un par de semanas hablábamos del tiempo de prueba. ¿Se acuerdan? De los hombres que estaban en el horno de fuego. ¿Cuál fue su respuesta? El Señor puede librarnos, pero si no lo hace, continúa siendo Dios. Si no me libra, continúa siendo mi Dios. Entonces esos hombres le reclamaron al Señor. Ahora, Marcos 4:39 da la actitud de Jesús. Dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esto es impresionante, ¿saben por qué? Porque no solamente dejó de soplar el viento, no solamente desaparecieron las nubes, sino que es algo interesante en el mar, en el lago, que cuando hay un viento fuerte, generalmente se tarda mucho tiempo en que se apacigüe las aguas, porque por el bamboleo de siempre hay olas fuertes y tarda mucho en apaciguarse. Pero la palabra es enfática. Dice que de repente todo se calmó, completa paz. Y Jesús les habló, les dijo, me gusta mucho cómo registra el relato Mateo. Mateo 8:26 registra la respuesta de Jesús, o la pregunta a los discípulos. Jesús le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y me sorprende mucho. ¿Saben por qué? Porque la respuesta de Jesús en forma de pregunta a los discípulos es como si les estuviera poniendo en claro dos cosas. Primero, es como que les dice, ¿por qué sintieron temor si yo estaba presente en la barca? ¿Por qué tuvieron miedo si yo estoy aquí? Si tú has nacido de nuevo y eres salvo por fe en Cristo Jesús, por su obra en la cruz del Calvario, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, enviado por Cristo Jesús. Y dice la palabra que el mismo Señor Jesucristo también mora en ti. Es como si Él te dijera hoy, ¿por qué tienes miedo si yo estoy contigo? Es más, ¿por qué tienes temor si yo estoy en ti? ¿Por qué? Miren, hubo un mandato. Jesús les dijo, pasemos al otro lado, y Él subió a la barca.
Ellos dudaron de la posibilidad de lograr el mandato del Señor por la tormenta que hubo. Yo quiero que tú tengas algo claro esta mañana. Si el Señor te ha mandado algo, si el Señor te ha encomendado algo, si el Señor te ha dado un don para que tú lo ejerzas en la iglesia, quiero que sepas que el Señor cumplirá su propósito en ti. Como dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí, aunque estés en medio de la tormenta. El Señor te ha dado un mandato, el Señor te ha encomendado una labor, el Señor ha puesto algo, un propósito en tu vida. El Señor cumplirá su propósito en ti, aun cuando tú estés en medio de la tormenta. El Señor se glorificará en tu vida. Busca en tu vida dónde quiere que estés el Señor. Estás en ese lugar, estás en medio de la prueba, confía en el Señor. Él te dice, ¿por qué temes si yo estoy contigo? ¿Por qué temes si yo estoy en ti? No temas, no temas. ¿Sabes? Si tú en algún momento has fallado en la prueba que has pasado y ahora la estás repitiendo, no sé por cuántas veces, vemos que este pasaje nos enseña que es por falta de fe en Él. Porque les dice hombres de poca fe. ¿Saben qué quiere decir esto? No es que ellos no tenían fe. Quiere decir que su fe era inmadura. Nosotros fallamos en las pruebas porque nuestra fe es inmadura. Nuestra fe no ha sido perfeccionada por el Señor a través del conocimiento de las Escrituras, a través de conocer al Dios de las Escrituras. Necesitamos conocer al Señor para que nuestra fe sea madura. Estos hombres, esos discípulos tenían fe, pero su fe era poca. Y ese fue el problema que Jesús quería solucionar en ellos. Ese es el problema que Jesús quiere solucionar en ti. Tu falta de fe, tu poca fe o tu fe inmadura. Él no quiere que tengas una poca fe o fe débil. Por eso escucha la reacción de los discípulos. Y quiero que lo tengas claro y presente. Ahora que vamos a ver la otra parte. Marcos 4:41 muestra la reacción de los discípulos. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? A mí me sorprende mucho porque si vemos en tiempo cronológico, ya habían pasado muchas cosas los discípulos con Jesús. Ya habían escuchado mucha enseñanza de él, ya habían visto muchos milagros que el Señor hizo y aún así se preguntan, ¿quién es él? ¿Quién es este? La pregunta es clara, ¿quién es este? Hablaban entre ellos y decían, ¿quién es él? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Te das cuenta cuán poca era la fe de estos hombres? Cuán inmadura era la fe de estos hombres que no conocían a aquel con quien habían caminado y visto tantos milagros. Hermanos, muchas veces nosotros podemos caer en el engaño de que estamos tantos años en el Señor, que hemos nacido de nuevo hace tantos años que no necesito ya seguir estudiando la palabra. No caigas en ese engaño. No lo hagas. Te ruego, en el nombre del Señor. ¿Sabes cuándo va a ser el día que tú ya no tengas necesidad de escudriñar las Escrituras? El día que el Señor te llame a su reino, ya sea porque muramos o porque Él venga a recoger a su iglesia. Ese día ya no tendremos necesidad de hacerlo. Pero hasta ese día, sin excepción alguna, tú necesitas conocerlo. Tú necesitas escudriñar las Escrituras. Tú necesitas empaparte del conocimiento de la palabra y del Dios de la palabra. Necesitas hacerlo. ¿Saben con qué lucho yo como pastor dentro de la iglesia? Con hermanos que se especializan en un tema. ¿Sabes qué quiere decir esto? Hay hermanos que encuentran un tema que les llama la atención y solamente se centran en eso y le dan vueltas a eso y no salen de eso.
Si tú hablas de otra cosa, encuentra la manera de llevarte otra vez a ese tema. Porque solamente conocen y dominan ese tema. Y lo demás. Es por eso que se crean ideas tales como estamos en tiempo de gracia. El Antiguo Testamento ya ha pasado. ¿Se dan cuenta la ignorancia, hermanos míos? La palabra debe ser predicada de Génesis a Apocalipsis. La palabra continúa vigente hoy, igual de perfecta y eterna. Necesitamos conocer las Escrituras. Dice la palabra que prediquemos todo el consejo de Dios. No solamente unos pasajes, no solamente una porción, no solamente el Testamento, todo el consejo de Dios. Y el pueblo necesita conocer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que su fe madure, para que su fe crezca, para que sean hombres y mujeres firmes en la roca que es Cristo Jesús, porque conocen la palabra y conocen al Dios de la palabra. Para que no teman en medio de la tempestad, para que no se pregunten quién es Él, aquel que llaman Jesús. Para que tú sepas en quién has creído y seas guardado en completa paz. Si tú puedes percibirlo, estos hombres habían pasado tiempo con Jesús, pero aún no lo conocían. Por eso se preguntaban, ¿quién es este? Su fe, la fe de esos hombres estaba puesta en las circunstancias, estaba puesta en las experiencias, pero no en Jesús y su poder. Y esa es también una lucha muy fuerte. Cuando las personas ponen su fe en las circunstancias, cuando la gente pone su fe en las experiencias, hermanos, cuando esto falle o esto falte, su fe va a tambalear. Pero cuando yo pongo mi fe en Jesús y en el poder de Cristo, no voy a temer a ninguna circunstancia, porque yo sé en quién he creído. Entonces, estos hombres, ¿qué creen que pasó con ellos? ¿Aprobaron la prueba? Yo creo que no, porque hay evidencia de que fueron sometidos a la misma prueba un tiempo más adelante. ¿Quieres saberlo? Ve a Mateo, junto conmigo a Mateo 14, 22. Mateo 14, 22 al 33 muestra cómo una vez más son sujetos a la misma prueba, con algunos cambios o diferentes circunstancias que deben llamar nuestra atención. Mateo 14, 22 al 33. ¿Qué pasó? Lo voy a poner un poquito en contexto, ¿sí? Pasó un tremendo milagro. Jesús alimentó a 5,000 personas, a más de 5,000 personas en realidad. Entonces la gente se asombró y quisieron hacerlo rey. Entonces Jesús hizo algo. Leamos. Mateo 14, 22 hasta el 33. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Ok? Jesús les hizo subir rápidamente las barcas a los discípulos y los despachó a la otra orilla. El Señor les mandó, vayan a la otra orilla. Jesús despachó a la multitud que estaba ahí y subió al monte a orar. Verso 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él
y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Yo creo que la obediencia de los discípulos es algo que debe llamar mucho nuestra atención. Mucho. Porque noten que ya su fe está madura. Está mucho más madura que el último acontecimiento en la tempestad, en el mismo lugar. Sin importar las condiciones, estaban dispuestos a llegar donde su maestro les había mandado, porque eso da el relato. El relato nos pone en el siguiente contexto. El viento era contrario, pero ellos seguían remando. Era la hora avanzada, cerca de las 3 de la mañana, pero ellos seguían remando. Ellos querían obedecer al Señor y llegar a la otra orilla. Y no importaba si era tarde, no importaba la tormenta, no importaba nada, ellos seguían remando porque querían obedecer a su Señor. Y eso debe llamar nuestra atención. Porque muchas veces tú puedes estar pasando por la prueba y estás luchando con todas tus fuerzas. Tal vez estás a punto de desfallecer, pero estás obedeciendo al Señor. Yo quiero animarte, porque el Señor obrará de la manera que menos te lo esperas. ¿Tú crees que ellos esperaban que Jesús apareciera caminando sobre el mar, sobre el agua, sobre el mar? Para nada. De la misma manera el Señor te sorprenderá en su tiempo. Solamente confía en Él. Confía en Él. Estos hombres, sin importar las circunstancias, querían llegar a donde su maestro les había mandado. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Igual el relato es impresionante porque nos dice que Jesús estaba sobre el monte, pero no es que estaba distraído. Jesús estaba orando, pero al mismo tiempo estaba atento a lo que sucedía con sus discípulos. Él estaba atento a lo que pasaba. En esa ocasión Jesús no estaba en la barca, pero estaba atento a lo que pasaba en la barca. Así que la mirada amorosa de Jesús siempre estuvo sobre ellos, de la misma manera que está sobre ti. Cuando tú estás en circunstancias difíciles, ten por seguro que el Señor está vigilando. A veces escucho a gente que dice: no, mi problema no es tan complicado, Jesús debe estar ocupado en algo más importante. Yo quiero que sepas que tú para Cristo eres importante. ¿Cuán importante eres para Jesús? Como para que Él diera su vida por ti. ¿Tú crees que algo puede quitar su vida de ti? ¿Tú crees que algo puede distraerlo de su amor por ti? ¿Tú crees que algo puede evitar que Él siga pendiente de lo que sucede contigo? Él ha dado su vida por ti. Él se ha entregado por ti en la cruz del Calvario. Tú eres importante para Él. Él puso precio a tu vida. Su sangre preciosa. Entonces Él está pendiente de ti en todo el tiempo. ¿Saben? Los discípulos llegaron a una condición de agotamiento. Faltaba poco tal vez para llegar, pero ya no podían más. En medio de las olas apareció una figura en la madrugada oscura. Y es el Señor que se identifica. Tengan ánimo, yo soy, no temas. El Señor está ahí y se aparece en medio de tu tormenta. Y Él te dice: ten ánimo, yo soy, yo estoy contigo, yo estoy en ti, no temas, no tengas miedo. Y ahí conocemos la escena con Pedro. No voy a entrar en mucho detalle porque necesito solamente una prédica para estos versículos, pero quiero citar algunos detalles específicos. ¿Alguna vez he escuchado que la petición de Pedro para algunos, Pedro les dice: no, manda que yo vaya a ti? Es como si Pedro dudase de que era Jesús. Pero en realidad la hermosura del idioma y del texto original es impresionante, porque Pedro no está dudando de que es Jesús.
Más bien, él está tan seguro que por su carácter impulsivo, es como que él le dijera: Señor, ya que eres tú, manda que yo también camine como tú sobre las aguas. Entonces Jesús ordena. ¿Y qué creen que sucede? Pues Pedro sale y camina sobre las aguas. Y comienza a avanzar hacia Jesús. Entonces Pedro era así, era impulsivo. Pero ¿qué pasó? Pedro se distrajo y comenzó a ver nuevamente la tempestad y comenzó a hundirse. Conocemos el relato. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes? Es como si Jesús le dijera en una, no sé, algo más coloquial, digámoslo así: Pedro, qué lástima. Justo cuando comenzaste a caminar sobre el agua, comenzaste a dudar. Es como que el Señor te dijera a ti: ya estabas dando pasos firmes sobre la tempestad y comenzaste a dudar. Pero tranquilo, ahí en esa circunstancia, hasta ahí llega la mano del Señor para tomarte y sacarte de medio de las aguas. El Señor está contigo, no lo dudes. ¿Sabes? Dudar. La palabra que usa Jesús significa estar dividido entre dos ideas. Pedro, por un lado, conocía el poder de Jesús, pero por otro lado también tenía miedo a las olas, porque recuerden que Pedro era un pescador experimentado. Y a veces nosotros pasamos por circunstancias similares. No sé, tal vez estamos pasando por problemas de salud. ¿Ok? Tenemos un problema serio de salud y pues por nuestro conocimiento médico sabemos que es algo grave y nos sentimos desfallecer. Tenemos eso por un lado, pero también sabemos que Jesucristo es poderoso para sanar y salvar. Pero dudamos, es decir, estamos divididos entre dos cosas. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Quiere que tengamos fe en Él, en su obra, en cómo Él tomará el control de las circunstancias y cómo Él aparecerá en medio de tu tormenta y te dirá: ten ánimo, yo soy, no tengas miedo. Yo estoy contigo, cualquiera sea tu circunstancia. Muy bien, Jesús tomó a Pedro y entraron en la barca. Yo quiero que entendamos esta última parte, es central, ¿sí? El último relato que está en Mateo 14, 32 y 33, y sobre todo con la parte específica, con lo que aclara Juan 6, 21. A veces pasamos esto por alto, pero quiero que lo entiendas. Mateo 14, 32 y 33 dice: y cuando ellos, es decir, Jesús y Pedro, subieron en la barca, se calmó el viento. Si Jesús no tuvo necesidad de reprender al mar y al viento, simplemente él entró y se calmó todo. Ahora escucha esto: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Notas cómo la fe de esos hombres maduraron? En la primera prueba era: ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Y ahora son hombres que están adorando, postrados delante de Jesús, le dicen: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cómo está tu fe ahora? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Verdaderamente crees que Jesús es el Señor? ¿Verdaderamente crees que Él es el dueño de todo? ¿Verdaderamente crees que Jesús es soberano? ¿Verdaderamente crees que el Señor está en control de todo? ¿Lo crees? ¿O dudas? ¿O estás dividido entre: ok, sí, sé que el Señor es así, pero mira lo que me está pasando, mira lo que me están haciendo, mira lo que me están diciendo, mira cómo actúan contra mí, mira cómo están mis circunstancias? No, pero el Señor es poderoso, pero mira lo que me está pasando. ¿Cómo estás tú hoy? Estamos en tiempos peligrosos, donde dudar nos hará desfallecer.
Yo quiero animarte en el nombre del Señor a que no dudes. Que no pongas tus ojos en las circunstancias, que pongas tus ojos en Cristo. Cuando tú pones los ojos en Cristo y llega la solución, te pones a pensar y ni siquiera entiendes cómo pasó, pero pasó y el Señor se glorificó. Escucha lo que dice Juan 6:21. Después de que esos hombres adoraron a Jesús y le dijeron, ¿verdaderamente eres hijo de Dios? Juan 6:21 hace una aclaración. Dice, la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Y la manera en la cual Juan relata esto es, a veces nos pasa. Lo que él está diciendo es, mientras estaban adorando, la barca llegó a la tierra donde iban. Es un milagro que a veces no entendemos. Mientras los hombres estaban haciendo lo que tenían que hacer, es decir, adorando al Señor, la barca llegó a su destino. ¿Sabes? Jesús primero calmó la tempestad en el corazón de estos hombres. Y luego la tempestad en el mar. Así actúa el Señor, pero nosotros queremos que sea al revés. Primero queremos que se calme la tempestad, que pase nuestro problema, que se callen las voces que están en contra nuestra, que nuestra situación mejore. Primero queremos que eso suceda. Y después adorar al Señor. Pero con el Señor las cosas son distintas. Tú necesitas adorar primero al Señor y concentrarte en Él y deja que Él actúe y que Él se glorifique. Esa es la manera correcta. Ese es el procedimiento correcto para que el resultado sea el correcto. Saber en quién has creído. Así que el Señor calma la tempestad primero en el corazón de los discípulos. Después calma la tempestad en el mar. Y ante estos hechos maravillosos, ellos responden adorando a su Señor y reconociendo que Él es Hijo de Dios. Y como la tempestad ya había sido calmada repentinamente, la barca simplemente se deslizó por las aguas tranquilas mientras Jesús estaba siendo adorado. Sin darse cuenta, sin movimientos bruscos, de repente se hallaron en el puerto donde debían haber llegado, para la sorpresa de los discípulos. ¿Sabes? Solamente el Señor tiene el poder para llevarte con toda calma al puerto. Como dice el salmista, y otra vez les leo el salmo que leí al principio. Salmo 107, versículos 28. Pero voy a leer hasta el versículo 31. Y escucha con atención. Dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que desean. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ese es tu Señor. Ese es tu Dios, todopoderoso y soberano. ¿Sabes? No importa cuántas veces estás repitiendo la prueba. No importa. Es tiempo de que apruebes con excelencia. Es tiempo de que comprendas cuál es el procedimiento que el Señor quiere para ti. ¿Sabes? No sé cómo. Solamente el Señor lo sabe. No sé cómo, pero Jesús tiene la capacidad de hacer corto el viaje más largo. Sencilla la batalla más difícil. Solamente cuando estamos concentrados en Él y no en el problema. Así de perfecto es el Señor. La pregunta es si tú lo crees. ¿Lo crees? Hermanos, hemos estudiado nuestra asignatura. Hemos profundizado en la palabra del Señor. Hemos entendido qué ha pasado con estos hombres. Ya conocemos la manera de aprobar la prueba por la cual estamos pasando.
Primero, ya sabemos que necesitamos estudiar. Lo necesitamos. Es decir, necesitamos conocer profundamente la palabra de Dios y al Dios de esta palabra. Necesitas hacerlo. Segundo, tú necesitas tener el procedimiento adecuado. Y hemos visto cuál es el procedimiento adecuado: crecer en nuestra fe en Cristo y poner nuestros ojos en Él. Cuando los discípulos pusieron sus ojos en Cristo, la tempestad pasó y llegaron al puerto seguro. Yo creo que ahora sí podemos entender de mejor manera lo que dice Hebreos 12, versículos 1 al 2. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero hay una manera de correr esta carrera. Versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Me pregunté alguna vez, ¿cuál podría ser el gozo puesto delante de él? Cuentan las escrituras que Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, fue consolado por un ángel. Y cuando conocemos lo que dice Hebreos, hay un gozo que fue puesto delante de Jesús y por él sufrió la cruz. ¿Sabes cuál es este gozo? Este gozo eres tú. Porque el Señor ya te vio salvo, ya te vio completo, ya te vio conformado a su imagen, ya te vio justo y recto por su sangre delante del trono. El Señor se gozó al saber que tú un día serías salvo y entregarías tu vida a Él, y Él podría obrar en ti y a través de ti. Tú eres el gozo por el cual el Señor sufrió la cruz. Por eso Pablo nos dice que vivamos de tal manera que hagamos digno nuestro supremo llamamiento. ¿Tú estás viviendo de esa manera? ¿Estás haciendo digna la obra de Cristo por ti? Vive de esta manera. Pon tus ojos en Cristo. Ese es el procedimiento adecuado. Ahora, eso nos ayuda a encontrar la respuesta. ¿Sabes cuál es la respuesta correcta? Yo generalmente les doy el título de la prédica al principio, y por hoy les doy el título de la prédica al final. Yo he titulado esta prédica: no se trata de ti. Esa es la respuesta. Porque tu circunstancia, tu problema, tu tormenta, no se trata de ti. Se trata de Cristo. Se trata de que tú comprendas que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Que tú comprendas que verdaderamente Él es tu Salvador. Que Él está en control. Que Él es tu Señor. Y Él está pendiente de ti. No se trata de ti, se trata de Él. Se trata de tu Señor. ¿Lo crees? Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por ayudarnos a comprender esto. Gracias por ayudarnos y darnos lo necesario para pasar cualquier prueba. Hoy comprendemos que necesitamos escudriñar tu palabra. Necesitamos empaparnos de tal manera que seamos llenos de ella, para que cuando estemos en las circunstancias de la tempestad, el Espíritu Santo traiga memoria lo que hay en nuestro corazón y sepamos cómo afrontar los problemas. Entendamos cuál es el procedimiento correcto y sepamos cuál es la respuesta adecuada. No se trata de nosotros, nuestro sufrimiento, lo que pasa a nuestro alrededor, no se trata de nosotros, se trata de ti, de tu gloria y de cómo nosotros podemos glorificarte. Oh Señor, queremos confiar en ti. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a madurar en nuestra fe. Que seamos hombres y mujeres firmes en ti. Que ningún viento de doctrina nos mueva.
nos haga titubear, sino que sepamos qué es lo que tu palabra dice y en quién hemos creído. A ti y solamente a ti sea la gloria, Señor Jesús. Gracias por estar en nuestra barca en medio de la tormenta. Gracias por estar en el monte viendo lo que acontece con nosotros y en el tiempo preciso venir a nuestra ayuda. Gracias por poner tu pie, Señor, y calmar la tempestad. Cuando abrimos los ojos nos damos cuenta que tú hablaste y nuestra barca está en el puerto seguro. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Amén y amén. 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 Que el Señor esté en nuestra barca en todo tiempo, hermanos míos, para calmar nuestra tempestad, porque Él verdaderamente es el Hijo de Dios.